sino esa parte de reality también, ¿no? Esa parte que tiene Operación Triunfo de reality, que es tan importante al fin y al cabo. Entonces vamos a analizar 7 fenómenos sociales que pasan en Operación Triunfo. Y a través de estos fenómenos podemos entender el comportamiento humano actual. El ojo que todo lo ve, el confesionario, fantasía versus realidad, el mundo es justo, la ONG, la tribu y el veneno digital. Me voy a poner los anillos, que se me ha olvidado. Mi idea es subir vídeos cada domingo. De momento lo estamos consiguiendo. A ver qué tal fluye esto, pero tiene buena pinta. Vamos, Stacy, llevo toda una vida esperando oírte hablar. No tienes nada interesante que decir. Te recomiendo ver los vídeos de Merigo. Tiene toda la razón, hermana. Y este vídeo va de Operación Triunfo, porque mañana es lunes y es el segundo lunes que estamos sin OT. Es un formato que me gusta muchísimo. Nada que decir. Nayara, ganadora, la mejor. Paul, me encanta, tengo muchísimas ganas de ver lo que hace. En general me han gustado mucho todos, es una edición que me ha gustado mucho y he estado muy enganchada. Y hay una cosa de esto que me gusta mucho, que no es solo el formato, que me encanta, la música, las canciones, las galas, sino esa parte de reality también, ¿no? Esa parte que tiene Operación Triunfo de reality, que es tan importante al fin y al cabo. ¿Y por qué? Porque en realidad Operación Triunfo es un experimento social, un experimento increíble. Un reality siempre es muy interesante a nivel psicológico. Y en concreto, Operación Triunfo es el reality perfecto, es un programa increíble que tiene como todos los ingredientes y es el mejor reality para comparar cosas que pasan en la sociedad. Es un reality que encima, si lo sigues desde 2001 que empezó, o 2000, perdón, si me equivoco, voy a mirarlo, ¿cuándo empezó 2001, sí. Si lo comparas desde 2001 que empezó hasta ahora, puedes ver también cómo ha ido cambiando la sociedad si analizas simplemente cómo funcionaban las galas, qué pasaba en las galas, de qué se hablaba. Entonces eso es muy interesante. Y si pensamos en los realities, ¿qué se nos viene a la cabeza? Gran Hermano. Y la historia de Gran Hermano es muy interesante. El concepto de Gran Hermano viene de Big Brother, que es el concepto de la novela de Orwell 1984. En esta novela se nos presenta un mundo distópico, o no tan distópico, porque ha acertado en muchísimas cosas, al igual que un mundo feliz con la tecnología y con tantos fenómenos que es increíble pensar cómo puede ser que lo escribiera en 1972. Pues esta novela igual. En esta novela se nos presenta que este mundo, bueno, es todo como una crítica un poco al régimen totalitario, al control exhaustivo de la población, un poco desde el miedo. Y Big Brother es el líder supremo. Es como un símbolo de poder opresivo. Es algo omnipresente que estaba en esa sociedad ficticia. Es la imagen del ojo. De hecho, había pósters, ¿no?, con un lema que era Big Brother te está observando. En este mundo esto funcionaba así para controlar la vida de las personas. Como una herramienta un poco de propaganda y también un recordatorio todo el rato como de cuidado que el Estado está ahí, te estamos vigilando. Y es a partir de esta idea cuando John de Mol estrenó en 1999 en Países Bajos el reality show Big Brother. Y como os podéis imaginar, este señor pues es multimillonario, porque es un reality que se ha pasado internacionalmente por todos los países. Y en España, concretamente, en el 2000 se estrenó el primer programa, siendo algo súper revolucionario. Hacen un casting para seleccionar a distintas personas, cada una con un rol, cada una incluso de una clase social, con trabajos distintos, con formas de ser distintas, para que convivan y ver cómo son un poco las dinámicas en una casa donde está llena de cámaras y les están constantemente vigilando hasta por la noche. Esto es muy interesante, esto también pasa en Operación Triunfo, aunque por la noche no les vigilan porque Operación Triunfo es todo como mucho más ético a nivel de morbo y todo eso, intentan tener mucho cuidado, pero hay muchas cosas que pasan. Entonces vamos a analizar 7 fenómenos sociales que pasan en Operación Triunfo. Y a través de estos fenómenos podemos entender el comportamiento humano actual. El primero, el ojo que todo lo ve. Se supone que el ser humano es civilizado, ¿no?, comparado con el resto de animales, o al menos eso estamos intentando. A veces no tanto, pero se han ido creando a lo largo de la historia, ¿no?, como distintas instituciones para que el ser humano se comporte de forma civilizada, para que haya orden en la sociedad. Porque nos comportaríamos muy distintos si no hubiese leyes, si no hubiese normas, si no existiera la policía, o si actualmente no hubiese tantas cámaras de seguridad en los sitios. Esto me lleva a una idea que es la idea del panóptico. El panóptico fue una propuesta de una reforma penitenciaria. Se trataba de un edificio construido de tal forma que estuviese como en el medio de la cárcel y desde el edificio, que era como una torre de vigilancia central, se podía observar en todo momento a todos los prisioneros.
Y aunque esto no siempre fuese así, los prisioneros se sentían observados constantemente, por lo que se intuía que iban a modificar su comportamiento. Y esto garantizaba, o se intuía que iba a garantizar, el funcionamiento del poder, del control automático, ¿no? A través de ese sentimiento de omnisciencia invisible. Y esto en realidad, esta idea del panóptico, se ha trasladado a muchos ámbitos de la sociedad, las cámaras de seguridad, ¿no? Y en realidad también un poco la responsabilidad social que tenemos todos. O sea, todos nos vigilamos entre todos un poco y se supone que tenemos como la obligación, ¿no? de contar si vemos algo, de llamar a la policía, etc. Entonces, aunque los participantes de Operación Triunfo o de Gran Hermano o de los distintos realities se comporten al principio de manera un poco distinta porque saben que les están observando... Es que son como robotitos. Sí. Parece que piensan. Y en realidad saben ¿Verdad? que Es que hay un hombre pensando. el señor barra señora que está detrás de la cámara nos conoce perfectamente y nosotros no le ponemos ni cara. ¿Cómo se llamará? Ricardo. ¿Cómo se llamará? Pero es verdad que todos cuentan que poco a poco se les olvida, entre comillas, y van actuando cada vez más pues como son ellos. Y sobre todo cuando son realities de 3 meses, creo que es verdaderamente imposible fingir una personalidad 24 horas y que no se note. Y qué es interesante de aquí también, y por qué nos engancha tanto los realities, que ese ojo que todo lo ve somos nosotros, cada uno desde nuestra casa. Pero este ojo que todo lo ve es muy interesante y es pues el principio básico, ¿no? del reality, que es verdad que hay un interés genuino, yo creo, de ver un poco las dinámicas sociales, pero también hay un cotilleo y un morbo innato. Y por eso el segundo fenómeno, también muy interesante, es el confesionario. Somos seres sociales y necesitamos compartir lo que nos pasa. No es que lo necesitemos, sino que nos viene muy bien. Necesitamos desahogarnos. Claro, en estos realities tú te metes al reality con 16 personas, en el caso de Operación Triunfo, que no conoces de nada y puede que la convivencia no se dé del todo bien. Entonces, aunque Operación Triunfo es bastante como friendly, ¿no? Y todo bien, pues hay ciertos problemas de convivencia. Obviamente el resto de realities lo más importante es que discutan, que haya líos amorosos, que se peleen y que haya enfrentamientos y que haya bandos. En Operación Triunfo no están así, pero es normal que pase porque encima son muy jóvenes. Pero sí que es verdad que estoy detectando desde hace unos días algo que no me gusta nada. Sois 15, es muy difícil que 15 personas conecten, ¡pum!, a full. Es dificilísimo. Entonces, la idea del confesionario, que en Gran Hermano está tal cual, que de hecho se dice que es como lo más importante de la casa, que las personas, los participantes, cuando quieran pueden irse al confesionario a desahogarse y hablar con el súper, que es como una voz simplemente, ni siquiera se sabe quién es. preparar clines y psicólogos. Clines y psicólogos. Las personas se desahogan, que es un poco como el verdadero confesionario de cuando las personas iban a confesarse a misa, y que se puede trasladar a lo que hoy en día es la terapia. Con muchísimas pinzas, pero me entendéis. Ese sentimiento que necesitamos, ¿no? De desahogarnos, de que nos escuchen, de que nos pregunten. Y en Operación Triunfo eso está un poco en la imagen todo de Noemí Galera. Aunque esto no le gusta nada porque en uno de las ediciones una persona de broma, creo, le llamó súper y ella dijo, ¿qué me estás diciendo? Yo no soy eso. Súper. ¿Desde cuándo esto es...? ¿Cómo me llamo yo? ¿El qué? ¿Cómo me llamo yo? Noemí. Pues eso, no me vuelvas a llamar súper. Porque se entiende, ¿no? Que se quieran alejar de esa imagen del resto de realities porque no tiene nada que ver. Pero es muy interesante porque si también nos gusta, ¿no? Operación Triunfo, aparte de por la música, es por ver cuáles son sus problemas, porque entre ellos se desahogan y eso lo vemos, en las clases lloran. De hecho es que si no se grabase y si no conociésemos a fondo a los concursantes, no triunfaría Operación Triunfo, porque si no sería como La Voz, como Tu cara me suena, que son formatos que interesan mucho menos, eso es así. Y de hecho la relación con el confesionario, y mencionar así el confesionario y lo que es el mundo de la religión, es interesante también para saber que a nosotros los realities nos dan mucho poder. Puedes decidir quién es el favorito de la edición, puedes votar quién se va, que eso es súper importante. Entonces tú eres Dios en los realities. El tercer fenómeno, fantasía versus realidad. La ficción y concretamente los realities sirven mucho para evadirte de tu realidad. Sobre todo Gran Hermano y este tipo de realities, ¿no? A millones de españoles les ha servido para, al acabar de trabajar, estaban súper estresados o tristes o aburridos simplemente y tú te sientas en tu sofá por la noche a una misma hora, ¿no? Que también Operación Triunfo ha recuperado un poco eso de a una misma hora, un mismo día, todos viendo lo mismo, que eso es muy muy guay y hace mucha comunidad.
Entonces, a una misma hora tú te sientas ahí, te pones a verlo y puedes criticar, comentar, opinar, procesar incluso emociones a través de lo que viven los personajes. Obviamente hay un morbo, un poco innato, porque nos interesan las dinámicas sociales de los demás, pero por un punto de compararnos. El ser humano necesita una explicación de todo y necesita entender cómo soy yo en el mundo. Y para entender cómo soy yo en el mundo, necesito ver cómo actúan los demás. Y según cómo actúan los demás, pienso, vale, esto está bien o esto está mal. Y pienso, esto está mal, ¿por qué está mal? Porque yo no lo haría así. Hay un punto de eso. Entonces, comentarlo todos en comunidad, a través del reality, lo que pasa cuando surge una pareja en el reality, cuando discuten dos, cuando se forman dos bandos, todo eso al final es un filtro para procesar muchísimas cosas de ti y la relación que tienes con los demás en la realidad. Pero hay un punto de fantasía, porque sobre todo en Operación Triunfo no se explican la mayoría de los cotilleos. Hay muchísimas cosas que son falsas seguramente y que son películas que nos montamos. Entonces es un poco la fantasía. Y yo creo que muchos sacrificamos un poco la fantasía por la realidad. Y es como, para mí esto ya pasa a ser ficción. Es un reality, no es una serie de ficción ni es una película, pero hay como un filtro que ponemos la audiencia como si fuese ficción y como si esas personas fuesen personajes de una serie. Y nosotros decidimos un poco cuál es el siguiente capítulo. Me parece también muy curiosa y que yo no suelo empatizar con eso, no suele ser lo que más me gusta, que es que haya una pareja en un reality. ¿Por qué? Porque las personas como que viven el romance a través de esa pareja. O los hipeos, que quieras que dos personas estén juntas. Es que todo eso es como puro cotilleo, pero también es eso, es añadir un poco de fantasía a algo que es que probablemente de todos los cotilleos que han salido en esta Operación Triunfo nos sentamos con la gente y no es que sea mentira, porque la gente es súper lista y acierta muchísimas cosas con un clip. O sea, en Operación Triunfo hay un equipo de investigación que puedes alucinar, en Twitter sobre todo. Pero seguramente haya 1000 detalles súper cambiados. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Y esto de fantasía versus realidad es muy interesante sobre todo también en programas como ya son La Isla de las Tentaciones, por ejemplo, donde se ve que está todo súper amañado, o sea, amañado en el sentido de que son personas que entran ya con un guión súper establecido, con lo que van a hacer, o sea, es que estoy segura, con que quieren ser famosos, como que se nota muy exagerado y aún así engancha muchísimo a la gente. Yo La Isla de las Tentaciones no lo veo porque me da como hay un cierto límite ahí que me da como vergüenza ajena y también me da un poco de pena a los concursantes que entran porque les utilizan un poco en el sentido de, o sea, creo que es un concurso que instrumentaliza mucho también las emociones de las personas. Entonces hay un punto ético ahí que no me parece bien. Pero me parece interesante que siga enganchando a pesar de saber que casi todo lo que estás viendo, lo que estás comentando, lo que estás debatiendo es un poco mentira. Pero es que da igual, porque es la fantasía en la que tú quieres vivir. Cuarto fenómeno, lo he llamado el mundo es justo. En todos los realities, y esto pasa en Operación Triunfo, en Gran Hermano, en lo que quieras, se empatiza con la persona que está sola o con la persona que está sufriendo. En concreto, este año Paul se sintió un poco solo, en Operación Triunfo lo comentó, como que no tuvo mucho feedback de sus compañeros, o eso se percibía desde fuera. Me gustaría integrarme más en el grupo y ya está, que os quiero mucho. Entonces empatizó mucho con Paul, porque también la gente que alguna vez se ha sentido sola, y creo que todos en algún momento nos hemos podido sentir un poco solos o un poco incomprendidos, pues empatizas con esa persona y tenemos todos un sesgo que es creer que el mundo es justo. Y es un sesgo un poco esperanzador e incluso un poco de mecanismo de defensa porque no podemos pensar en todo el rato, en todas las cosas horribles que pasan en el mundo, entonces queremos creer que es justo y entonces apoyar a la persona que está sola hace que aunque sea en el reality, aunque sea en esa fantasía que nos hemos montado, el mundo va a ser justo. Porque una persona no tiene por qué estar sola. Y en los reality siempre pasa que aunque la persona que está sola igual no ha hecho las cosas bien, si ves como 4 contra una persona, algo te choca y algo como que quieres decir, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y esto se relaciona con el fenómeno número 5, que lo he llamado la ONG. En concreto, en esta última edición de Operación Triunfo, ha salido favorito cada semana uno. En la edición del 2017 salía mucho Amaya, en la otra creo que salía mucho Natalia Lacunza, porque eran como se notaba, ¿no?, quién era favorito. En esta edición como que no se sabía bien quién iba a ganar, y eso por una parte estaba muy guay. Pero por otra se decía que esto no es una ONG. O sea, si tú tienes un favorito, vótale todas las semanas favorito. Pero como que no hacía falta que
por pena decir, venga, vamos a hacer cada semana uno favorito. Entonces es verdad que se decía lo de esto no es una ONG, que se vuelve a repetir un poco lo mismo. La solidaridad, ¿no? De que esto lo hablé en mi podcast, que tengo un episodio hablando de los realities y del morbo muy interesante, que todo eso os lo dejo en la descripción, tanto el podcast como mi libro, que lo tengo aquí, La Buena Compañía, donde hablo de algunos de estos términos que estoy hablando en este vídeo también, del panóptico, de las redes sociales, entonces eso os lo dejo por abajo. Con Juan Sanguino hablé esto, que es pues eso, que luego esa solidaridad se traslada a la vida real. No, porque yo creo que cuando tú haces sentir a todos los concursantes que son especiales, no lo haces por ellos, lo haces por ti. No sé si luego esa gente que vota lo aplica en su día a día. Sí, pero no sé cuánta gente se sentaría a comer con la persona que está comiendo sola en la cafetería del trabajo. También si les haces creer a todos que son buenísimos, que son súper especiales todos, también Juan Sanguino decía una frase muy buena que es, si todo el mundo es especial, nadie es especial. Es verdad que también alguien tiene que destacar, sobre todo en estos realities. Pero luego no se traslada, ya en el propio reality no se traslada, porque cuando acaba Operación Triunfo, tú no escuchas la música de todos ni apoyas a todos. Aunque también es muy bonito, a mí me gustaba que cada semana saliera uno, y creo que también dice mucho pues, de la juventud de hoy en día y de otros valores muy distintos a los que había en 2001 o en 2002. Creo que todo eso va cambiando como a mejor. Tenemos muy en cuenta la salud mental de las personas, lo que están viviendo, ¿no? Es mucha presión, es un juicio continuo, en las redes sociales hay que tener cuidado, que ahora hablamos de eso. El fenómeno número 6 es la tribu. Lo que crea Operación Triunfo es algo absolutamente increíble con las redes sociales. No de responder a esto, porque la gente, los fans de T están súper locos, te lo juro. Hay una comunidad online, una tribu digital, podríamos llamar, que tiene muchísima fuerza y que tú, si te sientes solo, es muy positivo. Yo siempre digo que ser fan de cosas es muy bueno para la salud mental porque te da ilusión, te da, bueno, pues haces planes, socializas más, comentas, tienes conversación. En estos 3 meses había mucha gente que decía que tenía ya ganas de que acabase el formato porque era como todo el rato Operación Triunfo, todo el rato, todo el mundo lo comentaba. En Twitter, literalmente, sobre todo el lunes, si no ves Operación Triunfo, es que no tienes nada que hacer. Y luego durante estos 3 meses también en tu grupo de amigos, con tu familia, si hay alguien que no ve Operación Triunfo, como que no está en el tema de la conversación, y eso es una cosa como muy fuerte. Es un formato que cambia el estado de ánimo de las personas. Entonces es como muchas cosas positivas alrededor de este tipo de formatos que son como un poco masivos. Pero también hay una parte negativa que es ya el 7º fenómeno, que es el veneno digital, que es el hate, la polarización en las redes y un poco pues todo lo malo que hay alrededor de la fama, de que todo el mundo comente las cosas, de que se saque información falsa, de que se saquen de contexto las cosas, porque ahora en internet pasa mucho esto, porque se saca simplemente un clip y tú con un clip de 1 minuto no puedes entender el contexto de las cosas y el contexto es lo más importante del mundo. Entonces, claro, y es que en las redes existe un fenómeno que se llama el efecto de desinhibición online. En las redes hay otros códigos que en la realidad, que en las habilidades cara a cara, y somos mucho menos amables. Está el poder del anonimato, el pensar que esas personas no lo van a leer, o sea, el deshumanizar un poco a la persona que está en la pantalla. Decimos cosas en internet que nunca diríamos en la vida real si tuviésemos a la persona enfrente. Y esto del hate también lo podemos ver a través del jurado, desde la típica figura de Risto Mejide o siempre, ¿no?, la figura del jurado que era como el malo y que decía barbaridades a los concursantes. Este jurado está fascinado contigo. Y está fascinado porque por primera vez hemos visto a alguien capaz de aburrir hasta la saciedad al público. Eres de alguna forma como un consolador. Eres perfecta en la ejecución, pero tremendamente fría en el sentimiento. Ahora que si eso ocurre o ocurriese, se criticaría muchísimo porque tenemos muy en cuenta la salud mental. A mí me parece muy positivo y otra forma de ver más cómo ha cambiado la sociedad, que esa figura del jurado ya no exista. Hay cosas que incluso yo me creo que es como, mira, esta persona me está cayendo fatal. ¿Por qué? Porque he visto 4 clips en Twitter que me han querido convencer de eso.
Entonces también hay que tener un poco de cuidado con esa polarización que se da en las redes en general, pero es que con Operación Triunfo siempre es exagerado, siempre se llegan a conclusiones muy precipitadas, lo que lleva al odio a concursantes específicos, a odiar a concursantes específicos, y luego de repente a los días se comprueba que no es así, porque claro, ¿qué pasa en las redes? Que todo el mundo opina de todo, y eso por un lado ha sido y es muy positivo, porque hay una democratización de la información, de las opiniones, crítica social, y hay una indignación. Hay una indignación moral en las redes siempre. Pero volvemos a lo mismo de antes. ¿Esa indignación se traslada a la realidad? ¿Tú actúas igual y la gente es tan activista en la realidad? Mucha gente creo que sí y mucha otra gente creo que no. Y porque sobre todo no acabas de conocer a la persona, por mucho que la hayas visto 3 meses. Solo son 3 meses de su vida con una presión que alucinas, con cámaras, etc. Entonces el comportamiento obviamente va a cambiar un poco. A veces van a estar mucho más estresados, mucho más tristes, van a contestar de una forma un poco más pues como lo que somos todos en el día a día. Es que claro, todos hablamos pues eso, muy cómodos desde el sofá de casa. Es que se juntan un poco todos los fenómenos de los que he hablado aquí, se juntan al final en el veneno digital. Y luego la polarización, que eso pasa también con cualquier tema en las redes, sobre todo en Twitter. Parece que si hay un debate, en concreto de Operación Triunfo, en plan, Ruslana ha actuado así, Salma era de determinada forma, es que se me ocurren así como las polémicas, ¿no?, que ha habido. Tú tienes que posicionarte. Automáticamente parece que nos han metido una cosa de tienes que opinar de una forma. Te cae bien, te cae mal, la apoyas o la odias, como si todo fuese blanco o negro. Y en la vida hay muchos grises, hay muchas situaciones, te ha podido parecer mal una cosa que ha hecho en una situación concreta, pero luego ha hecho muchísimas más cosas y es muchas más cosas que solo eso que ha hecho. Entonces, claro, pues también hay que tener cuidado y generar un poco tu pensamiento crítico, que a veces antes de pensar, vale, ¿qué opino yo? Estás viendo 3 tweets para ver qué opinan estas personas y formar tu opinión. No, ¿qué opinabas tú antes de ver nada, si tú ves eso? Bueno, espero que os haya gustado mucho. He encontrado la manera de hablar de Operación Triunfo y de psicología, así que valoradlo. Pero bueno, a mí es que creo que es un tema muy interesante y que salen como muchas cosas a raíz de este tipo de realities y que también se aprende. Os leo en comentarios, os dejo en la caja de descripción mi libro, mi podcast y todas esas cosas y mis otras redes. Y ya estoy pensando yo en el vídeo de la próxima semana. Así que espero que me acompañéis y muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí.